En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. El Catecismo del Conciliábulo Vaticano II, mal llamado Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2035, dice que la Iglesia Católica considera la infalibilidad del Papa como efecto de una especial asistencia que Dios haría al Romano Pontífice cuando éste se propone definir como divinamente revelada una determinada doctrina sobre la fe o la moral. La Constitución Pastor Eternus, promulgada por el Papa Pío IX el 18 de julio de 1870, tras su elaboración y aprobación por el Concilio Ecuménico Vaticano I, contiene la definición solemne del dogma de la infalibilidad del Papa. Y en ella, en esa definición, se encuentra la expresión fe o costumbres. Leo la definición. Enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres, no fe o la moral, como dice el Vaticano II, y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia y posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres, no fe y moral. Por lo mismo, las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta definición, nuestra definición, dice el Papa, sea anatema. Allí termina la cita de la Constitución Pastor Eternus, repito, que surge del Concilio Vaticano I del Papa Pío IX. Entonces, como habrán escuchado, dos veces dice claramente la Constitución del Papa Pío IX, fe y costumbres. Sin embargo, en el Vaticano II se cambió la palabra costumbres por la palabra moral y así figura en el catecismo que surge a partir del Vaticano II. Y esto creó una nueva significación del dogma. Es decir, no se niega el dogma, pero al cambiar una palabra se le cambia el significado original intentado o querido por la Iglesia. Por lo tanto, esta nueva significación es engañosa, por supuesto, capaz de desviar de la verdadera fe, que ese es el intento por el cual se cambia esta palabra. La palabra moral y la palabra costumbre o costumbres no son sinónimos, no dicen la misma cosa. Moral hace referencia a la calidad de una acción, es decir, que moral vendría a ser como un adjetivo. Por ejemplo, ayudar a los pobres es una acción buena, entonces podemos decir que es una acción moral. Mientras que robar es una acción mala, entonces podemos decir que es una acción inmoral o que le falta moral. En cambio, la palabra costumbres es un sustantivo, a diferencia de la palabra moral, que implica la repetición del mismo acto a través de un periodo de tiempo hasta formar un hábito. Por ejemplo, la costumbre que ustedes tienen de venir a la Santa Misa todos los domingos. Todos los domingos a la Santa Misa
eso crea una costumbre, un hábito. Hoy es domingo, tengo que ir a la Santa Misa. El dogma de la infalibilidad papal, entonces, al decir fe y costumbres, o fe o costumbres, garantiza que en la Iglesia se mantengan las buenas costumbres, ciertamente por un buen papa, por un verdadero papa, quiero decir, no por un antipapa. Costumbres tales como la manera de celebrar la Santa Misa, los gestos que hace el sacerdote surgen de una costumbre también de celebrar la Santa Misa de esa manera, por, digamos, 2000 años de celebrar la misa así. Los gestos, entonces digo, del sacerdote, las vestimentas, tanto del sacerdote como de las personas que asisten a la misa, son costumbres también. La postura de los fieles en la Santa Misa, costumbres que los fieles adquieren después de haber por tantos siglos asistido a la misa y haberse comportado siempre de la misma manera, y se forma una costumbre. Y etcétera, podría nombrar millones de costumbres. El Papa, entonces, el Papa verdadero, estamos hablando, debe confirmar y mantener las costumbres de la Iglesia, además de la fe, pero aquí la palabra que está en juego es costumbres. Debe confirmar, debe decir sí, esta costumbre es válida, es verdadera, se ha llevado a cabo por tantos o miles de años, y mantenerla a lo largo de lo que sigue en el futuro. De ahí que el cambio de palabra, costumbres, moral, por costumbres, resulta muy tendencioso, pues parece querer perseguir otras intenciones. Al introducir la palabra moral, se está de alguna manera limitando la acción del Papa a tan solo señalar si una acción es buena o mala, lo cual está bien, eso es lo que hace el Papa. Pero no es solamente eso lo que hace el Papa. Por eso digo que la palabra moral lo limita, sin tener en cuenta la costumbre adquirida por la milenaria Iglesia. Y al no tener en cuenta esta palabra moral, la costumbre adquirida por la Iglesia, y si el Papa actúa de esta manera, digamos, solamente juzgando la moral de una acción y no las costumbres, esto produce un quiebre con la tradición, que es, en definitiva, el intento querido en el Vaticano II, un quiebre con la tradición, empezar todo de nuevo, todo de cero, una iglesia nueva, que no tenga nada que ver. Podríamos decir, antes la costumbre era así, de esta manera, bueno, pero ahora la costumbre es asá, de otra manera. Entonces, fácilmente se puede cambiar la costumbre al introducir otra palabra que no quiere decir costumbres. Damos otros ejemplos. Decir que la anticoncepción es mala, eso está bien, y los antipapas lo han dicho y lo dicen, la anticoncepción es mala. Pero no es suficiente decir que la anticoncepción es mala. Se debe además cuidar la costumbre que las familias católicas han tenido por siglos de ser numerosas, es decir, era impensable en la anticoncepción. Han tenido siempre muchos hijos, 6, 7, 8, 12, algunas familias, 14 otras familias. Es decir, en la concepción que había, en la costumbre que había en la Iglesia católica, era la de tener numerosos hijos, que también era costumbre que ya venía de Israel. La mujer tenía o debía tener un hijo por año, mientras tuviera su tiempo de fertilidad. Bien, entonces vuelvo a repetir, decir que una cosa está mala, la anticoncepción está mala, está bien, pero no es suficiente. También hay que promover o hay que mantener la costumbre de las familias numerosas, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo. Por el contrario, la Iglesia modernista parece tener siempre implícita una mentalidad de anticoncepción. Es como que lo primero que se busca es la anticoncepción. No, vamos a limitar el número de niños,
vamos a tener solo 1 o 2 o 3 a lo sumo, limitar el número de niños, sin caer en lo que la Iglesia dice que está mal sobre la anticoncepción, pero ya la mentalidad está mala, se rompe con la costumbre. Y así lo mismo pasó o pasa con el aborto, el divorcio, etc. También en la Iglesia modernista hay implícita una mentalidad de falta de oración, como que no es necesaria la oración y sabemos que sin oración el que no reza no se salva. También hay implícita una falta de la recepción de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión. También hay implícita una falta de lucha espiritual en contra del mundo. No se le hace frente al mundo, sino que se adaptan al mundo. Y muchas otras cosas más. No me quiero alargar tanto. Los antipapas de la Iglesia conciliar, es decir, los que no son papas, han diluido toda la enseñanza católica, con tan solo cambiar una palabra, alterando totalmente el sentido querido por la Iglesia católica, al expresar costumbres y no moral. El demonio es así, juega con las palabras. Las palabras parecen ser sinónimas, pero no lo son, no dicen la misma cosa. Y un cambio en la definición del dogma, según lo leímos recién, del Papa Pío IX, es anatema, es decir, es una maldición de Dios. Por haber cambiado esa palabra, reciben una maldición de Dios a través de la Iglesia, así como también reciben una maldición los herejes. La religión católica no es una religión nueva, sino la única religión del mundo. Nunca hubo otra religión en el mundo que la católica. La única religión que salva desde los comienzos de la humanidad es la religión católica y la que salva en lo que sigue del tiempo en el resto de la humanidad. La única religión del mundo rica en costumbres, porque ya lleva 2000 años y más de 2000 años si contamos el Antiguo Testamento, y contiene la verdadera fe que nos legó Jesús. Jesús no vino a abrogar la ley de Moisés, sino a terminarla, a perfeccionarla, y es la continuación de la religión del Antiguo Testamento. Solo le falta a la religión católica su futuro, que es precisamente un futuro de esplendor. Todavía falta eso porque no ha venido todavía, que es el reino de Cristo en la tierra. El esplendor de la religión católica, cuando venga, será algo nuevo. Lo dice claramente San Pablo en la epístola a los Hebreos. Cristo, empero, al aparecer como sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, bienes que todavía no han venido, entró en un tabernáculo más amplio y perfecto, dice San Pablo, no hecho de manos, es decir, no algo manual hecho por el hombre o por la creación, es decir, que no es algo de esta creación, es decir, que es algo que no podemos imaginar, porque no es de esta creación. Está bien claro entonces que el esplendor de la religión católica vamos a ver, supongo yo que ver o experimentar algo que nunca hemos experimentado en la creación. Por lo tanto es inimaginable, no lo puedo describir yo, tampoco lo puede imaginar nadie. San Efrén nos enseña, dice al respecto de esta cita de Hebreos, pontífice futuro, refiriéndose a Jesús, no de los sacrificios, sino de los bienes venideros. Excelente definición de San Efrén. Entonces, hasta que no venga nuestro Señor, estará la Santa Misa, que celebramos todos los días, pero después habrá algo más perfecto. Creemos que es Jesucristo mismo. Aunque de una manera que no podemos precisar ahora cómo va a ser su presencia, según nos pide la Santa Iglesia,
al prohibir en un decreto del Papa Pío XII del 28 de julio del año 1944 enseñar que Cristo reinará visiblemente desde un trono de Jerusalén. El decreto en realidad no niega que Jesucristo, lo que llamamos la gloria venidera, reinará después de su parusía. El decreto no niega eso, sino que prohíbe enseñar que sea de un modo visible, que Él reinará de un modo visible, y lo cual seguimos fielmente la Iglesia en ese sentido. Es decir, que Jesucristo no va a reinar de un modo visible, pero no dice que no vaya a reinar. De algún modo va a reinar. Las Sagradas Escrituras son preciosas, a Dios no se le escapa nada, allí está todo dicho, solo hay que escudriñarlas. En la epístola de la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María, su prima Santa Isabel, que hemos leído hoy, precioso texto del libro del Cantar de los Cantares, estos versículos que hemos leído son aplicados en sentido acomodaticio, es decir, que se acomodan a explicar una situación que ya ha sucedido, pero también a explicar una situación que va a suceder. Es decir, el texto se acomoda a lo que pasó y a lo que va a pasar. Es decir, se acomoda en sentido acomodaticio, digo, a los primeros pasos del Salvador, los primeros pasos de Jesús en el seno de su Santísima Madre, en el seno de María, y a la primera manifestación del amor divino, del amor de Jesús, en el corazón de María y en la casa de Zacarías, donde ella entonó el Magnificat. Isabel llamó a María la madre de mi Señor, y lo hizo porque el niño en su seno dio saltos. Y más adelante en el mismo texto dice, se llenó de júbilo, saltos de júbilo, saltos de alegría dentro del seno. Y Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Por ese motivo, Isabel pudo saber que María estaba embarazada de Jesús, que era el Señor el que venía a visitarla, y nos preguntamos hoy si tal fue el gozo del niño en el seno de su madre, es decir, de San Juan Bautista en el seno de su madre, por la venida, por la visita de su Señor, aún estando en el seno de su madre María. ¿Cómo será el gozo de verlo venir con toda su gloria y esplendor en la parusía? Algo inimaginable. Y así dice el Cantar de los Cantares, helo aquí que viene, vedle cómo viene. A la Iglesia le palpita el corazón pensar también en la parusía. En el modo en que nuestro Señor Jesucristo va a visitar al mundo, así como visitó a San Juan el Bautista, estando ambos en el seno de su madre, y la Iglesia expresa su gozo bajo estas palabras llenas de emoción. Helo aquí que viene, vedle cómo viene. He aquí que viene por fin el Cristo, tan impacientemente esperado. Durante el sueño de la esposa, es decir, sueño se llama, digamos, al momento en que la esposa está alejada del esposo, ¿no? Como que no tiene conciencia de la presencia del esposo, que está relatado en el versículo 7 del capítulo 2 del Cantar de los Cantares, que no leímos porque comienza la epístola recién en el versículo 8. Él, Jesús, había desaparecido y ahora vuelve a ella. Es decir, Jesús vuelve ahora a la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia en el futuro, porque el Cantar de los Cantares habla del futuro, habiendo ya acogido y habiendo ya recibido a Israel en su seno, es decir, después de la conversión de los judíos que entran a la Iglesia Católica. Habiendo recibido, vuelvo a decir, a la Santa Iglesia amorosamente. Esto lo comenta el autor francés Filion. Y al verlo venir a Jesús, se lo compara con lo ya conocido. Por eso el cantar sigue diciendo, viene saltando los montes,
y atravesando los collados, se asemeja al gamo o al tierno cervatillo. Vedle ya detrás de nuestra pared que nos separa, le dice la esposa, mirando por las ventanas y atisbando por las celosías. Precioso, muy poético, muy hermosa la descripción de la venida de Jesús. En la antigua liturgia y en la primera antífona de Adviento encontramos las mismas expresiones de emoción por la venida del Rey esposo. He aquí que viene el Rey, dice esta antífona, y otra antífona dice, al Rey viniente el Señor, venid, adorémosle. Y cuando aparece nuestro Señor en la parucía, le dice a su esposa, la Iglesia, levántate, apresúrate, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven. La excelencia que el enamorado ve y atribuye a la persona amada reside más que en esta, más que en la Iglesia, en la imaginación de aquel, en la imaginación de Jesús, el cual ve en ella, en la Iglesia, cosas que otros no ven, que solo Jesús ve. Este fenómeno adquiere su máxima verdad en Dios Padre y en Jesús, que es igual a Dios Padre. Ambos nos aman, es decir, aman a la Iglesia, con un amor infinito que es propio de la esencia divina y que no pudiendo fundarse en ninguna excelencia peculiar del hombre, nos ama no por algo bueno o excelente que nosotros tengamos. El hombre que es caído y miserable solo puede explicarse por el carácter misericordioso del divino amor que se complace en inclinarse sobre la miseria. Nos ama porque Él es misericordioso y no por una excelencia nuestra. Y Jesucristo le dice a la Iglesia, mira, ya pasó el invierno, ya se fue y la lluvia ha cesado. Habrá pasado ya el invierno cuando lleguen las bodas del Cordero, es decir, habrá pasado la estación más fea, se podría decir, los momentos más feos, cuando llegan las bodas del Cordero, así como lo dice el Apocalipsis. Regocijémonos y saltemos de júbilo y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y en ese momento se ha ya consumado la pasión del cuerpo místico de Cristo, por lo cual estamos padeciendo, cuyos discípulos han de ser ahora perseguidos como Él lo fue, cosa que estamos padeciendo, como digo. Aparecen ya las flores, continúa el Cantar de los Cantares. Y también dice, y llega el tiempo de la poda y el arrullo de la tórtola, imagen que nos lleva a los momentos de exilio de Israel, cuando los captores les pedían que cantaran los cantos de Sión y ellos se resistían a cantar esos cantos. Y ahora que son ya convertidos a Jesús, ya se los puede oír nuevamente cantando, así como se oye el arrullo de la tórtola. Continúa el cantar, ya echa sus brotes la higuera, una imagen que también Jesús usa en el Evangelio para señalar la proximidad de su segunda venida. La higuera que da ya sus brotes, sus frutos, Jesús la usa para decir que ya está cerca, que ya está viniendo. La higuera es generalmente mirada en el Evangelio como figura del pueblo de Israel, por lo tanto estamos hablando de algo futuro que va a pasar, la conversión del pueblo a la iglesia de Jesucristo. Déjame oír tu voz, continúa el Cantar de los Cantares. Por impasible que nos parezca semejante amor y encanto que brinda el Divino Rey para con su esposa la iglesia, y en particular para con cada alma, se siente uno ante él como una tosca labradora, insanablemente indigna, sucia, nula, ingrata y perversa. Así nos sentimos delante de Jesús, así se siente la iglesia. Jesús nos ha dicho en el Evangelio palabras de amor que sobrepasan a todas las palabras del Cantar de los Cantares.
como mi Padre me ama a mí, así yo os amo a vosotros. Y sabemos que el Padre tiene en él todas sus delicias y que todo se lo ha dado. Así es, por lo tanto, el amor que Jesús nos tiene, y de ahí que sus delicias sean estar con nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tu rostro es encantador, le dice Jesús a la iglesia. Para el que no ha olvidado la insondable miseria propia y de toda la humanidad caída, oír estas palabras de labios de Jesús es bien difícil. Que Jesús nos diga estas palabras es difícil. Es tener que convencerse seriamente de que estos elogios que Jesús le hace a la iglesia y a cada alma, que está en gracia de Dios, ciertamente, que está dentro de la iglesia, es producto de la infinita santidad y sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras de elogio, aun cuando nosotros somos naturaleza caída y redimida por Él, solo pueden ser entendidas por aquellos que están familiarizados con esas preferencias que nos suenan desconcertantes en la vida de Jesús y que Jesús manifiesta en favor de los miserables, de los pecadores, de los publicanos, de Zaqueo, del ladrón, de la Magdalena, sobre la cual hace la asombrosa revelación de que ama menos a aquel a quien menos se le perdona. Y la Santísima Virgen María es el ejemplo para enseñarnos cómo se puede unir la más baja opinión de sí mismo, cuando ella dice, ha visto la nada de su sierva, unir esa baja opinión, digo, de sí mismo con el más alto aprecio del don de Dios. Mientras soplan las brisas, y con este versículo termina el cantar, el capítulo 2, y se halagan las sombras, nuestra expresión es, vuelve, amado de la iglesia, aseméjate al gamo o al cervatillo sobre los montes escarpados. Por el momento Jesús continúa en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre. Convino que así fuera para poder enviarle a la iglesia el Espíritu Santo y también para preparar Él un lugar para la iglesia en la Jerusalén celestial, hasta que vuelva para tomarla con Él en la parucía. Y con esta dichosa esperanza la iglesia afronta la noche que va a seguir y que es descrita en el Cantar de los Cantares, en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, o sea, lo que San Pablo llama el tiempo presente, el siglo malo, que todavía tenemos que hacerle frente, tenemos que afrontar, y también San Pablo lo llama tiempos difíciles. En la oración colecta de la Santa Misa de hoy, que conmemoramos el domingo quinto, después de Pentecostés, se nos recuerda también de los bienes invisibles, bienes que no hemos visto, que ya hemos hablado, y que estamos esperando después de la parucía. Y esos bienes invisibles son para los que le aman, es decir, los que aman su venida. Y también en esa misma oración colecta le pedimos que infunda en nuestros corazones el fuego de su amor, a fin de que amándole en todo y sobre todo consigamos un día esos bienes invisibles prometidos que son superiores a todo deseo. No hay nada más grande que podamos desear que estos bienes invisibles que nos trae Jesucristo. Pensar que el mundo deba continuar así como está, pensar en una restauración que podría, llegar a conmover al mundo y a hacerle cambiar de rumbo, y es algo inútil, es algo que no tiene sentido y no pasaría. No se compara para nada con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese posible cambio del mundo. Y para esto San Juan tiene que venir primero, y lo estamos esperando y le debemos pedir a Dios que lo envíe pronto para que se presente a la iglesia y le ponga orden a los llamados a ser herederos de la bendición según la epístola de San Pedro del domingo de hoy.
Y María dijo: glorifica mi alma al Señor. Expresó los sentimientos más íntimos de su ser, el alborozo de la enamorada feliz de sentirse amada, que ese gran Dios puso los ojos en ella y que por esa grandeza que Él hizo en ella la felicitarán todas las generaciones. Nada pudo ser más grato al divino amante, a Dios, ni más comprensivo de parte de la que se sabe amada, María, que pregonar así el éxtasis de la felicidad que se siente al verse elegida, porque esa confesión ingenua de su gozo es lo que más puede agradar y recompensar al magnánimo corazón de Dios. Esa ingenuidad de María de expresar su gozo por lo que Dios había hecho en ella. El amor es un bien incomparable, como que es Dios mismo, según nos dice San Juan en su primera epístola, y no podría por tanto concebirse ningún bien mayor que recibir a Dios. De ahí que el Magnificat de María sea la lección más alta que un alma puede recibir sobre el modo de corresponder al amor de Dios. Y no es otro el sentido del Salmo que nos dice: deleítate en el Señor y te dará cuanto desee tu corazón. Ojalá entonces tuviésemos un poco de ardiente deseo de devolver a Dios amor por amor, que nos hiciese inclinarnos hacia el amor que Él nos prodiga, en vez de volverle la espalda con indiferencia, como solemos hacer a fuerza de mirarlo con ojos carnales, como a un gendarme con el cual no es posible deleitarse en esta vida. Ojalá podamos regocijarnos por todo lo que Dios hace por nosotros, por todas las bendiciones que Él nos da, y sobre todo tener la esperanza de su segunda venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.